Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los misterios, los enigmas, los portentos y milagros de nuestro México mágico. Vayamos un poco más allá de la otra puerta para ver qué hay más allá. Y hoy iremos al estado de Colima para compartir con ustedes un interesante y bello relato, aunque dramático, acerca del volcán de fuego. Bueno, pues en el estado de Colima tenemos esta preciosa montaña que es un cono que emerge de la tierra como un vigilante del tránsito de los tiempos en un valle fértil, verde, misterioso, vivo y intenso. Bueno, pues en este volcán, pues hace mucho tiempo, en tiempos prehispánicos, hubo un rey, un señor muy respetado llamado Colimotl. Colimotl también es conocido como Colimán, a quien se le atribuye el nombre del propio estado. Sin embargo, hasta donde se sabe, el nombre correcto es Colimotl. Este personaje era pues muy respetado porque había derrotado a los purépechas del vecino estado de Michoacán, y además de ser un interesante preservador de todos los sistemas ecológicos de las inmediaciones donde él vivía. Él decidió hacer su palacio y una pequeña acrópolis justo en las faldas de este volcán. Y llegó un momento en que pues todo era un verdadero paraíso. Era una tierra que daba todo, así como el mar cercano también. Todo el mundo era feliz. Incluso se daban el lujo de no desarrollar tanto las técnicas, dado que no era necesario el esmero para poder tener una vida holgada, cómoda y sobre todo con las dádivas de la madre naturaleza de manera generosa. Bueno, pues Colimotl, estando viviendo ahí, pues de pronto los presagios de sus propios sacerdotes chamanes le hicieron saber que se avecinaba un término de esa hermosa, pacífica y próspera etapa. Estaba en puerta la llegada de los conquistadores españoles, y justo cuando empezaron a llegar estos, con el antecedente de que esta región era muy aguerrida, que eran grandes estrategas, se dieron a la misión los españoles de ir mandando pues de adelantada pues grupos de capitanes con ejércitos preparados para ir debilitando y someter futuramente a esa región. Pero Colimotl, con sus características bélicas en cuanto a su inteligencia e imaginación consistían, logró admirablemente y contra todo presagio derrotar 2 veces a Juan Rodríguez de Villafuerte, después a Francisco Álvarez Chico y por último a Cristóbal de Olid, que eran capitanes que ya tenían la experiencia pues de las batallas que se libraban contra las naciones mesoamericanas. Pero llegó un punto en el que pues los embates de los conquistadores españoles fueron llenando de temor a la región, y no fue justo cuando Gonzalo de Sandoval fue el que diseñó el último y el letal ataque. Este ataque consistió en un asedio, y para esto pues mandó a personas a detectar por dónde se suministraban el agua, cuáles eran los senderos para poder recibir alimentos, grano, y interrumpió todo el abasto que necesitaba la población, que aunque era muy reducida, era solo el séquito de Colimotl, cómo mantener viva, pues superando este cruel e inclemente asedio que duró meses. Llegó un momento en que ya todo se veía perdido, de manera que Colimotl, en un ritual muy especial se dice, consultó el saber de los ancestros para saber lo que correspondía hacer. Y la respuesta se tradujo en hechos. Y estos dramáticos hechos consistieron en que antes de entregarse con vida a los soldados conquistadores españoles, decidieron todos arrojarse al cráter de esta montaña. Se dice que cuando fueron cayendo los cuerpos, el volcán exhalaba y gemía, y los españoles los dieron
por muertos. Y efectivamente, según la leyenda, se dice que los espíritus de Colimotl y su séquito lograron permanecer espiritualmente activos con vida en el interior del cráter y se dan a la misión de proteger a todos los descendientes de sus linajes. Es por ello que las personas de la región que se consideran descendientes de este admirado personaje histórico se sienten protegidos por la energía de esa hermosa, admirable y peligrosa montaña que se dice que cada vez que ruge es para manifestar que no tolerará el olvido y también para decir que ella, este volcán, esta montaña, también canta hacia los espíritus que logran contactar con su presencia cuando están en esa región. Bueno, no olviden por favor compartir, suscríbanse, denle like y mándenos todos sus comentarios. Y por cierto, aprovecho para dar saludos a Ángel y su hermano Gabriel de Chiautla, a Rebeca Ordorica de Tepoztlán, a Joselito Rubalcaba de Tlalpan y a Luis Jiménez Borja de Playa del Carmen, a quienes agradecemos sus favorables comentarios. Y ahora vamos a otra zona del país y vamos a la costa del Pacífico, al estado de Oaxaca. Pero para poder llegar a ese punto llamado Huatulco, antes tenemos que trasladarnos a Europa del Norte. Y se preguntarán que ¿por qué tan lejos? Bueno, pues resulta que en el siglo XVII hubo un hombre llamado Gandolfo Carstensen, esto en Dinamarca, y él era pues prácticamente un pirata que conocía muy bien las estrategias para el abordaje de los navíos, y después de haber cometido tropelías logró juntar a un grupo de delincuentes daneses y huyeron de la ciudad de Copenhague. Huyeron en un navío y se dieron a la verdadera aventura de transitar prácticamente desde Europa del Norte por todo el Atlántico, pasando además por el estrecho de Magallanes en el sur de Argentina y Chile, y fueron subiendo por todo el subcontinente sudamericano hasta llegar a Oaxaca, concretamente a la zona de Huatulco y Pochutla. Después de esas peligrosas travesías y aventuras de elevadísimo riesgo, por cierto, durante las cuales se dieron al asalto, al robo, a la matanza de personas y comunidades por donde transitaban, y fueron pues prácticamente creando rutas para los tanto corsarios ingleses como para los españoles, incluso piratas árabes. Lo cierto es que Gandolfo Carstensen, una vez que llegó junto con sus piratas, que por cierto a bordo iba una de sus hijas, Gandolfo Carstensen, de 17 años en ese entonces, pues lograron esconderse en las bahías de Huatulco. Ahí permanecieron un tiempo muy tranquilos, prácticamente inactivos, después de todos los dramas que desataron en esas comunidades, en las cuales se perdieron muchas vidas, y sobre todo en las comunidades mijes se les tenía mucho rencor. Y una vez que estos piratas pues lograron entender que no era necesario el saqueo y el asesinato, cosa que ya era muy tardía, los mijes, llenos de rencor, planificaron un ataque sorpresa. Y en cierta fecha, cuando los piratas de Gandolfo Carstensen se encontraban gritando, embriagándose, llenos de placeres, justo un grupo de ofensores mijes les sorprendió. Para esto Gandolfo Carstensen fue advertido y quiso avisar a sus compañeros de la trampa que se les había puesto. No lo logró y Gandolfo Carstensen tuvo que huir con un reducido número de hombres, se hicieron a la mar y los piratas que quedaron junto con su hija en tierra tuvieron que dispersarse. Bueno, pues Gandolfo Carstensen jamás pudo regresar por su hija. Lo cierto es que sucede algo muy curioso, algo insólito, lo que es un ejemplo de la nobleza humana, y los mijes terminaron perdonando a los piratas una vez que estos se manifestaron arrepentidos y se fusionaron muchos pensamientos. De hecho,
Hay muchas palabras en el idioma mije que son muy semejantes a las que se usan en el idioma danés. ¿Sí? Parecen mundos diferentes, sin embargo, el intelecto humano y sobre todo el apetito, el alma del hambre, del conocimiento, siempre aporta sus frutos para ser híbridos, como hasta el día de hoy se pueden apreciar en la fusión de muchas palabras adoptadas por los mijes, pero de procedencia danesa. Bueno, Gandolfa Carstensen, una vez que sus compañeros se acoplaron con los mijes, ella decidió permanecer en soledad. Y ella ya de hecho sabía cómo emplear las plantas medicinales, la observancia de las estrellas y muchos remedios que en Europa pues eran comunes en aquella época, aunque a muy bajo perfil, y ella intentó buscar remedios y plantas semejantes para seguir en el avance de ese saber de la herbolaria. Se le veía sola, descuidada, se le veía triste, a veces apacible. Se dice que a veces cantaba en lo alto de las peñas mirando al mar, y a veces se escuchaban cantos dolorosos y lamentos en medio del follaje de la selva de esa región. Hasta que con el paso de los años, Gandolfa Carstensen, se dice, desapareció. Jamás se le volvió a ver, pero tampoco se sabe el momento en que murió, ni se vieron sus rostros, y por ello hay quienes dicen que en esa región de Pochutla, rumbo hacia el litoral, se le sigue viendo en la lejanía cantando en profunda soledad. Si ustedes la ven, solo disfruten los cantos y pidan por el eterno descanso de esa alma que encontró un futuro extraño para aquella época. Bueno, pues, y ahora vamos a pasar a otro relato, y para esto nos vamos a ir ahora a otro lugar, a Sonora, el estado mexicano, para referirles qué son las turugadas y qué son las cavapiscas. Son ceremonias que la etnia de los guarijíos celebran. Justamente las turugadas son ofrendas que se hacen particularmente los hombres 3 veces en la vida y las mujeres 4. Estas ceremonias se hacen como una ofrenda a las deidades para poder contar pues con su protección, para mantener en salvaguarda pues el prestigio, la honorabilidad y sobre todo los altos valores. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, los hombres 3 y las mujeres 4? Según la tradición guarijía, se cree que la mujer siempre está más expuesta, y por esta razón se le exige de una manera moral el realizar estos 4 rituales personales, durante los cuales pues se canta durante toda la noche, se baila y se hacen muchos rezos. Lo curioso es que en la mitología pues trata temas, la mitología guarijía, acerca del origen del hombre. Se considera de hecho a la Virgen, a la cruz, como símbolos muy sagrados, y a los yoris se les llama a los hombres blancos, y se dice en esta tradición que son hijos de una deidad del mal, que se supone es el hermano mayor de Dios. Bueno, son contrastes así muy particulares del pensar guarijío, y dentro de lo que es la celebración de las turugadas se pide que el demonio, el diablo, jamás crezca más que el poder que el de Dios luminoso, constructivo y sabio creador. Bueno, y en las en las cavapiscas se hacen ofrendas que consisten en comida de carne de chivo. Se ofrecen también frijoles, tortillas, frutos de la temporada, y esto también se hace con la finalidad de que no se interrumpan las aguas en temporada de lluvia. Por ello, de mayo a diciembre es cuando se realizan tanto las cavapiscas como las turugadas, de una reminiscencia chamánica seguramente siberiana, y que fue bajando del norte de América hasta llegar a nuestra República Mexicana. Bueno, pues estas 2 celebraciones siguen siendo expresiones chamánicas ancestrales que fueron también buscando y logrando eco en otras comunidades. Bueno, esperemos que estos 2 relatos hayan sido de su agrado, y nos vamos a ver muy pronto más allá
de la otra puerta. Hasta muy pronto.